El día de hoy vamos a continuar con la sesión. En realidad, la secuencia, ¿no?, de las clases en el curso de investigación tiene que estar en función del diseño de un trabajo académico, independientemente tengamos al frente a un proyecto de investigación o a una monografía. Entonces, hoy día vamos a tener en esta unidad didáctica 2 el tema de diseños de investigación. Dentro de la agenda vamos a tratar varios subtemas que en esta sección de un proyecto de investigación o de una monografía tenemos englobados, además de la población, además de la muestra, en algunos trabajos de investigación tenemos la hipótesis. Ya la semana pasada habíamos visto una parte de ello y quería preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es la hipótesis de investigación? ¿Qué es una hipótesis en general? Los escucho, chicos. Es una suposición de un resultado. Es un supuesto de alguna situación, en realidad, ¿no? Es una proposición. Entonces, usualmente, estas hipótesis de investigación es un supuesto, es una sospecha sobre algo que no conocemos, no sabemos qué podría pasar. Usualmente estas hipótesis de investigación se plantean cuando hay una relación entre dos o más variables. Es importante reconocer que solo cuando tengamos esa condición debemos nosotros describir hipótesis de investigación en nuestros trabajos académicos. Definitivamente estas hipótesis de investigación vienen en consonancia con el objetivo. Ya les había mencionado en la clase anterior de que tenemos varios segmentos dentro de un trabajo académico que están así, relacionados, están en una línea horizontal. Tenemos el objetivo de investigación, la pregunta de investigación, allí podemos armar nuestro título y también tenemos a la hipótesis de investigación. Entonces, la hipótesis es un enunciado que lo hacemos nosotros como ya investigadores, pero ojo, luego de tener muy en claro la teoría de aquello que vamos a investigar. No podemos generar una hipótesis de algo que ni siquiera hemos realizado, de lo que ni siquiera hemos realizado una búsqueda bibliográfica. Debe ser congruente con la pregunta de investigación, como les había mencionado. Estas partes están en una línea horizontal: objetivo, pregunta, título, hipótesis. Y podría plantearse como la respuesta a una pregunta inicial. No todos los estudios tienen hipótesis. Ya les he mencionado de que una de las condiciones importantes para una hipótesis es que se establezca esta relación entre dos o más variables. Dentro de los principios que debemos tener en cuenta para plantear estas hipótesis es que esta tiene que tener un conocimiento previo. Debemos nosotros tener una teoría claramente conocida del tema que nos interesa para poder plantear una hipótesis. Debe estar esta referida a hechos concretos y que sean verificables, y es algo importante. Nosotros no podemos en realidad elaborar una hipótesis de algo que ni siquiera sabemos que va a ser factible, ¿no?, o viable de ejecutar. Y debe ser formulada adecuadamente. No debemos emitir juicios, insisto, ¿no? En el tema de la investigación, nosotros no podemos dar como hecho el desconocimiento, ¿no? Dar como hecho el descuidado de enfermería, ¿no? Supongamos que esa es la idea que queremos nosotros plantear. Las hipótesis pueden tener dos vertientes, ¿no? Pueden ser hipótesis descriptivas o hipótesis analíticas. Cada una de ellas tiene una
metodología en particular, pero les reitero que las hipótesis deben plantearse en función de la relación de dos o más variables. Sin embargo, hay literatura que todavía a la fecha nos muestra algún tipo de hipótesis desde el punto de vista del diseño, ¿no? Nos dicen que en estudios descriptivos podemos tener hipótesis de una sola variable, a partir de una sola variable, ¿no? Pero desde el punto de vista de un diseño analítico, lo analítico es cuando ya participan dos variables, obviamente aquí ya tenemos una hipótesis más consolidada, ¿no? Que se propone esta relación entre dos o más variables y pueden tener un origen causal, relacional o de diferencia entre grupos. Asimismo, hay hipótesis ya desde el punto de vista estadístico. Y ahí tenemos dos tipos de hipótesis claramente conocidas, que es nuestra hipótesis alterna y la hipótesis nula. La hipótesis alterna, que es la H1, consiste en proponer otra solución al problema, ¿no? Es aquello que complementa la hipótesis de investigación. La hipótesis nula usualmente lo expresamos como la negación de aquello que hemos propuesto y lo que queremos nosotros en realidad es verificar si esta investigación se puede ejecutar. Cada una de ellas, como se dice, son opuestas, pero es importante que sepamos redactarlas. Y sobre todo es importante reconocer que estamos frente a un trabajo de investigación analítico que involucran dos o más variables. Entonces, para formular estas hipótesis, reitero, no debemos emitir juicios, siempre se formulan en forma afirmativa, deben plantear la relación entre dos o más variables, debemos tener la posibilidad de someterlos a prueba de hipótesis y debe tener este poder predictivo o explicativo. Aquí, esta es una teoría, ¿no?, que se encontró sobre cómo nosotros podemos operativizar la formulación del problema y la hipótesis. Como les mencionaba, ambos segmentos están en una línea horizontal y cuando estamos frente a problemas de investigación cuya pregunta tenga indicios de relaciones, de causas o de factores, es probable de que las hipótesis puedan ser en realidad descritas como tal para trabajos descriptivos y correlacionales. Cuando estamos hablando ya de trabajos experimentales, sí, todos los trabajos experimentales tienen hipótesis. Todos, experimentales o cuasi experimentales. Todos tienen hipótesis, porque finalmente con ese experimento no sabemos qué va a suceder. Por lo tanto, nuestra hipótesis va a ser o es efectiva o no es efectiva, o influye o no influye, cambia o no cambia, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Entonces, los experimentos, todos tienen hipótesis. Correlacionales tienen hipótesis. Los descriptivos tienen una sola variable. En teoría no deberíamos nosotros generar hipótesis y es algo que no deberíamos hacerlo y en la práctica en Cayetano no se están elaborando hipótesis en trabajos univariables. Entonces, este segmento de hipótesis de investigación que lo vamos a encontrar en donde, según en la estructura del proyecto de investigación, lo vamos a encontrar solo en los proyectos en la sección de material y método. Allí vamos a encontrar nuestras hipótesis. Pero lo que sí no nos va a faltar en nuestros trabajos académicos son los diseños de investigación. Entonces, un diseño de investigación en realidad es aquello que va a guiar, va a orientar la ejecución de mi trabajo académico. Entonces, yo les voy a poner este ejemplo y necesito, por favor, que tengamos una lluvia de ideas. Y más o menos así van a estar enfocadas sus preguntas de investigación. La aplicación de un programa de higiene en hospitalización. Nosotros queremos implementar, aplicar un programa de higiene. La pregunta es, ¿implementando este programa tendrá impacto en el número de infecciones de catéter?
Según lo que estamos viendo acá, si yo implemento un programa, este tendrá impacto en el número de infecciones de catéter. Según lo que les he mostrado, ¿qué es lo que nos interesa estudiar? Nos interesa estudiar lo que ocasiona las infecciones de catéter. Nos interesa estudiar, saber si un paciente tiene infección de catéter. Nos interesa estudiar la frecuencia de las infecciones de catéter. Nos interesa estudiar la respuesta a una opción terapéutica. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan, chicas y chicos? La alternativa A, Magister, lo que ocasiona las infecciones de catéter, ¿Por qué? porque podría estar relacionado con una de las causas, el obviar el lavado de manos, o en todo caso realizarlo, pero de una manera inadecuada. Retornemos acá. Yo quiero aplicar un programa de higiene. Eso es lo que yo quiero hacer en mi trabajo de investigación. Quiero aplicar un programa de higiene. ¿Tendrá impacto en el número de infecciones de catéter? O sea, ¿ustedes creen que la higiene que aplicando este programa de higiene podría yo generar algún cambio, no sé si para más o para menos, en el número de infecciones de catéter? ¿Qué creen, chicos? Más respuestas necesito. ¿Qué nos interesa estudiar? Veamos. Si yo quisiera estudiar qué ocasionan las infecciones, si yo quisiera estudiar qué ocasionan, en realidad yo más me estaría enfocando a la etiología, pero yo no quiero estudiar cuáles son las causas de las infecciones. En ninguna parte de este primer párrafo me dice, ¿no?, que quieren estudiar por qué se producen las infecciones de catéter. Me está diciendo si al implementar un programa de higiene va a haber algún impacto positivo o negativo. Entonces, lo que ocasiona las infecciones está relacionado a cuáles son las causas. ¿Eso queremos estudiar? Yo creo que no estaba dentro del párrafo. La otra alternativa, saber si un paciente tiene infección de catéter. Hacer un diagnóstico. ¿Cómo hacemos un diagnóstico de infección de un catéter? A través de la observación, de algunos exámenes. Estaba revisando una literatura el día de ayer sobre las extravasaciones por medios de contraste, y eso es a través de ecografías de partes blandas. Podemos nosotros visualizar toda la zona circundante que ha sido extravasada con el medio de contraste. Entonces, queremos hacer un diagnóstico al implementar un programa. Dice que se quiere implementar un programa de higiene. Y la pregunta es, ¿tendrá impacto en el número de infecciones de catéter? No queremos hacer un diagnóstico. La frecuencia de las infecciones de catéter. Esto más está relacionado a prevalencia, ¿no? Con este programa, ¿yo podría tener la cantidad de infecciones? O sea, porque bien claro está la pregunta, ¿no? La pregunta me dice impacto, cambios. No me dice frecuencia, no me dice números, no me dice cantidad. Pero, recuerden, un programa, una estrategia que nosotros querramos implementar, es algo que nosotros
en nuestras hipótesis consideramos que podría generar algún cambio. No sabemos, en realidad, como investigadores, quisiéramos un cambio para bien, ¿no? Nuevamente, les hago la misma pregunta. ¿La aplicación de un programa de higiene en hospitalización tendrá impacto en el número de infecciones de catéter? Ya les había mencionado hace un momento. ¿Qué tipo de estudio responde mejor a esta pregunta? Casos y controles, transversal, experimental, retrospectivo. Experimental, maestra. ¿Por qué? Porque vas a probar si el programa va a resultar ser efectivo, o sea, va a causar, o sea, impacto negativamente o positivamente. Así es. Así es, Wilber. Es en realidad lo que mejor va a encajar para poder dar respuesta a su pregunta, si va a haber impacto, si tendrá impacto positivo o negativo, es hacer un experimento. Y el experimento es implementar este programa de higiene, que no sabemos cómo va a ser ese programa. Como les dije, yo les había inventado 4 pasos, ¿no? Pero de repente solamente quieren saber los 11 pasos, según la OMS. O sea, el programa, el autor en realidad es quien lo va a implementar, él va a saber cuáles van a ser las mejores estrategias para generar un cambio. Entonces sí, usualmente el tipo de estudio que responde mejor a estas preguntas es un estudio experimental y lo más importante es que nosotros tenemos que reconocer, esta es una forma de poder entrenar, es que un paso fundamental para llevar una investigación es el tema de formular correctamente la pregunta de investigación. Cuando nosotros formulamos la pregunta, inmediatamente se nos viene a la cabeza cómo solucionarla. Cuando se nos viene a la cabeza cómo solucionarla, allí ya nos estamos acercando poco a poco a qué tipo de diseño va a ser el más adecuado para poder nosotros dar respuesta. Obviamente, debemos tener en cuenta que necesitamos crear un cimiento, una base de lectura crítica, de búsqueda bibliográfica, ¿no? Entonces, todo eso en realidad nos va a ayudar y nos va a acercar mejor al diseño de investigación más idóneo para nuestros trabajos académicos. Entonces, los diseños de investigación en realidad son planes que intentan dar de una manera, perdón, de una manera clara, sin ambigüedades, respuestas a las preguntas que nos hemos planteado. Si mi pregunta de investigación es, ¿cuál será el nivel de satisfacción de los pacientes que se atienden en sala de procedimientos? Mi probable respuesta es, ¿no? Bueno, mi probable respuesta sería, el nivel de satisfacción puede ser alto, medio, bajo. Entonces estamos hablando de que más está ligado a respuestas en un solo momento. Ya estamos en un diseño transversal. Solamente voy a describir, ¿no? Pregunto y anoto. Vamos enfocándonos a un trabajo más descriptivo. Entonces, este diseño, como se dice, va a dar respuesta a aquellas preguntas de investigación que nosotros realicemos en nuestros trabajos académicos. Es una estructura, es una guía que utilizamos para planificar, para implementar y para analizar nuestro estudio de investigación. Entonces, hay procedimientos que nosotros necesitamos ejecutar, pero antes de ello nosotros necesitamos elegir qué es lo que vamos a hacer, qué tipo de trabajo, ¿no? Definir si nos vamos a mantener al margen de los fenómenos, de los acontecimientos, o vamos a intervenir en ellos. Entonces, hay 2 claras vertientes que ustedes tienen que definirlo. Me mantengo al margen, observo a los fenómenos, cómo se producen, cómo se relacionan, o intervengo.
implemento algo, ejecuto algún tipo de plan de capacitación, estrategia, programa educativo. ¿Cuál de las dos vertientes ustedes van a elegir? Y es algo que ya deben ir pensando. ¿Me mantengo al margen o intervengo? Cada uno de ellos, lo que nosotros elijamos, en realidad nos va a poner en esta pirámide muy cercana. Esta pirámide son los niveles de evidencia en el que nosotros vamos a ir, en realidad, ubicándonos, ¿no? Entonces, en la base tenemos estudios de opinión de expertos, pero ya a medida que vamos elevando esta pirámide, nosotros ya tenemos que ir o estar en realidad orientándonos a trabajo de investigación con un mayor nivel de evidencia, ¿no? Como mencionan allí, mientras más arriba de la pirámide nos ubiquemos, nuestra evidencia va a tener menor error o menor sesgo. Entonces, allí tenemos a los estudios de caso y control, estudio de cohortes, ya los ensayos clínicos, estamos hablando de experimentales o de revisiones también sistemáticas o de metaanálisis. Entonces, en el caso de trabajos descriptivos, ellos podrían entrar en realidad dentro de la línea de los de caso y control, porque estamos hablando de observacionales igual, ¿no? Pero es importante reconocer de que los estudios o los diseños, perdón, de investigación pueden clasificarse según enfoques. Allí vemos dos tipos de enfoques que lo hemos revisado hace unas semanas, ¿no? Tenemos un enfoque cuantitativo que involucra analizar números para poder dar respuesta a la pregunta o a la hipótesis de investigación. Y el otro es cualitativo, que ya no es analizar números, sino palabras. Pero palabras en realidad de un complejo mundo de la experiencia. No es fácil analizar palabras. Entonces, son dos metodologías claramente diferentes, cada una con un peso en investigación bastante sustancial. Entonces, hay clasificación de los diseños desde el punto de vista del enfoque, ¿no? Cuantitativo y cualitativo. Y allí vayan ustedes, de acuerdo a la idea que tienen, vayan ustedes ya describiendo, ¿no? ¿Qué tipo de diseño tiene según el enfoque? ¿Cuanti o cualitativo? De acuerdo al número de veces que nosotros medimos la variable, nosotros tenemos dos tipos de diseños, transversales y longitudinales. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El transversal, como bien ustedes lo saben, se realiza en un solo momento. Y cuando yo hablo de un solo momento, no significa un solo día, una sola vez. Porque a veces lo confundimos, ¿no? Decimos, profesora, pero yo lo voy a hacer de enero a marzo y voy a medir en enero 3 veces, en marzo 3 veces, en febrero, perdón, 3 veces y en marzo son 9 veces. Entonces, no es una sola vez que voy a medir. Claro, está bien, no lo vas a medir una sola vez, pero tú como investigador ya has establecido un corte de qué mes a qué mes lo vas a hacer. Enero a marzo. Ese es tu corte. Esa es tu medición. Eso es lo importante que el investigador necesita definir para que pueda calzar tu trabajo como transversal. ¿Cuál es la diferencia del longitudinal? El longitudinal es una medición que se realiza en diversos momentos, a lo largo del tiempo. Varias fotos voy a tomar. En la transversal, ¿quiénes encajan mejor allí? Los descriptivos. Tomo una sola foto. En el longitudinal, ¿quiénes encajan mejor allí? Los experimentales, porque voy a tomar un antes y un después las fotos, ¿no? Tomo varias fotitos. Entonces, gráficamente, así diferenciamos los transversales de los longitudinales, ¿no? Con el número de fotos que toma el investigador. En el transversal tomas una foto y en el longitudinal de 2 a más. Entonces, los transversales encajan mejor con los descriptivos, con los observacionales, en realidad. También tenemos nosotros diseños de investigación de acuerdo a la finalidad del estudio. ¿Quiero describir o quiero analizar variables? Quiero relacionar variables. Descriptivos, univariables. Analíticos, si identificamos 2 o más variables.
Entonces, un descriptivo, ¿quién es? Aquel trabajo que, por ejemplo, nos dice, nivel de satisfacción de los pacientes atendidos en centro quirúrgico. Variable, nivel de satisfacción. Univariable, descriptivo. Diferente, ¿no? Nivel de conocimiento y su relación con la práctica en la asistencia en endoscopías altas, en sala de procedimientos. Dos variables, nivel de conocimiento, segunda variable, práctica. Dos variables, por lo tanto, de acuerdo a la finalidad, este es analítico. Otro tipo de clasificación de los diseños, tenemos a cuánto ustedes intervienen. Y ahí venían estas dos vertientes. O se mantienen al margen o intervienen. Si se mantienen al margen, son estudios observacionales. Si intervienen, ya estamos frente a estudios experimentales, con varias de sus subcategorías. Ojo. Entonces, el observacional, ahí tenemos a los descriptivos, a los correlacionales, y en el caso de los experimentales ya tenemos a un sinnúmero de estudios que son los preexperimentales, los cuasi experimentales o los experimentales puros, que son los aleatorizados. La otra clasificación es que nuestros estudios pueden llevarse a cabo en función de en qué momento yo obtengo la información. Voy a hacer la revisión de literatura, usualmente las monografías, de literatura del tiempo donde estoy hacia atrás, retrospectiva. Voy a hacerlo longitudinal, de aquí en adelante, prospectiva. Entonces, todas las monografías son un diseño de investigación retrospectivo en función del tiempo, de la obtención de la información. Todas las monografías son retrospectivas, no hay monografías prospectivas, porque las monografías son revisiones bibliográficas de resultados o de artículos que ya han sido ejecutados tiempo atrás. Por lo tanto, la información es hacia atrás, es un diseño retrospectivo. Gráficamente, nosotros podemos utilizar este algoritmo para nosotros, o este mapa conceptual, para nosotros poder tener en claro en dónde estamos, ¿no? Y aquí vienen las preguntas y cada uno de ustedes pueden ir contestándolas. ¿Existe intervención o ustedes se van a mantener al margen? Si se mantienen al margen, no existe intervención. Por lo tanto, hace su trabajo observacional. Pregunta, ¿van a comparar algo, algún grupo? Si no lo comparan, estamos frente a trabajos descriptivos. Y en un trabajo descriptivo pueden ser casos clínicos, serie de casos o estudios transversales. Usualmente son ahí los univariables. Si los comparan, si hay más variables, tenemos estudios analíticos. Y aquí vemos ya estudio de casos y controles, estudios de cohortes. Sin embargo, si yo quiero hacer estudios experimentales, allí sí me hago varias preguntas. Primero, si van a ser aleatorizados, es decir, si van a ser los grupos, van a ser elegidos al azar. ¿Para qué? Para poder tener en cuenta si estamos frente a un ensayo clínico aleatorizado y controlado o a ensayos clínicos no controlados o cuasi experimentales. Entonces, el grado de evidencia definitivamente se incrementa cuando estamos frente a estudios experimentales, sin desmerecer claramente a los que no son experimentales, porque como ya les he mencionado, la mayoría de trabajos de investigación se originan a partir de estudios observacionales. Entonces, estos diseños observacionales pueden ser, como les había mencionado, descriptivos y analíticos. Cada uno de estos estudios descriptivos analíticos pueden ser reporte de casos o serie de casos. Para el caso de ustedes, en la facultad, no podemos presentar
reporte de casos o serie de casos para poder investigar, ya que el nivel de evidencia de esta literatura es muy bajo. Hoy día vamos a revisar alguno, vamos a ver de qué trata cada uno de estos diseños de investigación. Y también vamos a ver estos estudios analíticos, que son bastante interesantes en realidad. Entonces, vamos a ver la diferencia entre un diseño observacional y observacional descriptivo y observacional analítico. Vayan armando su mapa conceptual. Un observacional descriptivo, no hay grupos de comparación, no van a poder asociarlo con nada, como les mencionaba, son usualmente univariables. Aquí podrían encajar aquellos estudios, por ejemplo, de nivel de satisfacción, solamente de ello, ¿no? Calidad del cuidado, qué sé yo, pero solamente que tenga una sola variable. Entonces aquí solamente el investigador observa, describe y fundamenta varios aspectos del fenómeno. Diferente es en los estudios observacionales analíticos. Aquí ya nosotros necesitamos relacionar. Y cuando relacionamos, tenemos al frente a dos variables. Entonces, nosotros, para estos tipos de estudios observacionales, analíticos, allí vienen estos estudios de casos y controles y los estudios de cohorte. Primero terminemos con los observacionales descriptivos. Y aquí tenemos. Entonces tenemos observacionales, pueden ser descriptivos y pueden ser analíticos. Los descriptivos pueden ser de estas tres ramas. Perdón. Reporte de casos, serie de casos o estudios transversales. En el caso de los reportes de casos, ¿qué es un caso? ¿No? Usualmente los casos son situaciones poco conocidas, poco frecuentes, ¿no? Poco usuales de una enfermedad, como dice abajo. Pueden ser sujetos, por ejemplo, hace unos días hablaba con un médico y me estaba comentando que uno de los médicos, unos investigadores aquí en Lima, han captado a un caso de una persona que ha hecho una probable reinfección a COVID-19. Entonces, ese caso lo están aislando. ¿Por qué? Porque ha tenido COVID confirmado, con hisopado, con tomografías, ha recibido tratamiento y ha salido. Sin embargo, luego de un tiempo, está presentando nuevamente la sintomatología y está siendo confirmada por estos mismos estudios. Entonces, ese caso, como es poco frecuente, como es poco usual, está siendo estudiado, pero es uno. Es un caso. Por lo tanto, yo no podría generalizar con un solo caso de que todos podemos reinfectarnos. Para yo poder generalizar necesitaría una población mucho más grande. Por eso es que estos estudios de reporte y de serie de casos no son considerados para que ustedes puedan titularse porque el nivel de evidencia es muy bajo. Entonces, sí lo pueden hacer de manera de entrenamiento. Yo estoy encantada de poder ayudarlos para hacerlos y que lo puedan publicar en una revista. Pero necesitamos estar frente a varios casitos que nosotros hayamos identificado como que poco usual, ¿no? Que no, o sea, nunca lo hayan visto, pero que se haya presentado en el momento que ustedes han instrumentado, en la sala de recuperación, en la sala de procedimientos. ¿Qué es aquello que ustedes han visto que usualmente no se presenta, inclusive con un medicamento, pero ven que de un momento a otro produce esta molestia o este evento, pero nunca se ha visto? Entonces ustedes lo dan a conocer a la sociedad, lo escriben y reportan el casito en una revista y a partir de ello se empieza a hacer un llamado de atención. En realidad
a aquello que ustedes, a ese caso que ustedes han reportado, ¿no? Porque de repente pasó acá en Lima, pero de repente en otro país también ha pasado, entonces ya empiezan como que a llamarle la atención que ya no sea un caso, sino que ya haya sido frecuente ya en varios lugares. Pero usualmente el número de ellos para reporte de casos puede ser igual o menos de 10. Y en caso de serie de casos, con 10 casitos, haces un reporte de serie. Haces un estudio de serie de casos. Entonces, como tiene muy poquita población, no genera un nivel de evidencia tan alto. En cambio, los estudios transversales sí, porque los estudios transversales, si bien se hacen en un solo momento, son estudios que van a estudiar frecuencia, prevalencia, ¿no? De un fenómeno en particular. En el caso de los estudios observacionales analíticos, lo anterior eran estudios observacionales descriptivos. Ahora, los analíticos pueden tener dos tipos de diseños, casos y controles y cohorte. La diferencia entre cada uno de ellos es bastante clara. Caso y control. Caso es la enfermedad, por lo tanto vamos de la enfermedad al factor de riesgo. Usualmente este tipo de estudios son retrospectivos, ¿no? Lo diferente con el estudio de cohorte. Cohorte va al revés, vamos del factor de riesgo a la enfermedad. Y aquí ya tenemos una mirada más prospectiva. Y les voy a poner un ejemplo. El clásico ejemplo es que se hacen estos estudios de casos y controles o estudios de cohorte, y me gustaría que con ustedes lo podamos identificar. Se quiere hacer un estudio de investigación, no lo he puesto en el PPT, pero se los voy a comentar. El clásico ejemplo para estos trabajos de investigación es el hecho de que el fumar cause cáncer de pulmón. ¿Qué sería esta acción de fumar? ¿Sería la enfermedad o el factor de riesgo? El factor de riesgo. El factor de riesgo. El factor de riesgo es esta acción, ¿no? Entonces, fumar me podría producir cáncer de pulmón. Pero, ¿qué es lo que usualmente se hace en estos estudios? En estos estudios usualmente se ponen dos grupos. Uno, que va a estar expuesto al cigarro, y el otro, que no va a estar expuesto al cigarro. Ese es el factor de riesgo. O sea, yo voy a tener de los 20 alumnos, 10 que fuman o que van a vivir en un ambiente rodeado de cigarro, y los otros que viven en un ambiente libre de humo de cigarro. En el tiempo, estamos hablando de estudios longitudinales, en el tiempo yo voy a ver en 10 años o en 20 años a los 20, 10 y 10, habíamos hablado de dos grupos, voy a ver si en el tiempo desarrollan cáncer de pulmón. ¿Qué podría encontrar? Podría encontrar, uno, que los fumadores desarrollen cáncer de pulmón y que los no fumadores no desarrollen cáncer de pulmón. Podría encontrar eso. Pero allí lo que yo necesito que ustedes puedan ver es que tenemos un factor de riesgo a la enfermedad. Estaríamos frente a un estudio observacional analítico ¿de qué tipo? Chicos, ¿me escuchan? Sí, magíster. Magíster. Sí, les preguntaba, si nosotros estamos observando dos grupos,
A esos dos los voy a poner, a uno los voy a exponer al cigarro, a otros no. Voy a ver en el tiempo y finalmente voy a ver si les produce o no cáncer de pulmón. ¿En qué tipo de estudio observacional analítico estoy? Experimental. Estamos yendo del factor de riesgo a la enfermedad, ojo, ¿ah? Estudio de cohorte. Estamos frente a un estudio de cohorte. Recuerden que estamos yendo de dos grupos que van a estar frente o expuestos a un factor de riesgo. Y vamos a ver en el tiempo si van a desarrollar una enfermedad. Entonces, estamos allí frente a un estudio de cohorte. ¿Cómo podríamos hacer nosotros un estudio de caso y control? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Y ahí estaríamos hablando de algo que fuera prácticamente a la inversa, ¿no? Estaríamos yendo hacia atrás. Ya no estaríamos frente a personas sanas, una expuestas al cigarro, otras no, y vamos a ver en el tiempo si desarrollan cáncer de pulmón. Aquí ya no. Aquí ya voy a tener a las personas con cáncer de pulmón. Ahorita yo tengo 20 personas con cáncer de pulmón. Las 20. 10 en un grupo y 10 en otro grupo. Las 20 tienen cáncer de pulmón. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a ir hacia atrás. Retrospectivo. Claro, retrospectivo. Voy a ver qué factores han hecho de que estas personas hayan padecido de esta enfermedad. Entonces voy hacia atrás y voy viendo, pues, ¿no? De repente algunas fumaban. De repente encontré por ahí que algunas trabajaban, me estoy imaginando, de repente en albañiles, ¿no? Usualmente los albañiles también sufren de cáncer de pulmón. De repente por allí encontré algún antecedente familiar muy marcado. Entonces yo ya no estoy yendo, no estoy exponiendo a nadie, ninguna de estas personas están expuestas al factor de riesgo, sino estoy yendo de la enfermedad hacia atrás, de la enfermedad al factor de riesgo. Entonces, para ese caso ya tenemos el estudio de caso, porque el caso es el cáncer de pulmón, y control. Entonces, es una gran diferencia en realidad, y es algo que ustedes también lo pueden hacer. Ustedes también busquen algún trabajo de investigación que pueda adecuarse a estos tipos de diseños, casos y controles, cohortes. Estos estudios tienen un buen nivel de evidencia, chicos. Sean prospectivos, sean retrospectivos. Usualmente, ¿cuál es el que van a tener ustedes mayor acceso? Retrospectivos, porque van a tener ya la información, como se dice, al alcance de sus manos, dependiendo de lo que quieran investigar, claramente. ¿Sí? Entonces, hasta aquí tenemos nuestros diseños observacionales. Habíamos quedado que los diseños observacionales pueden ser descriptivos y analíticos. Los descriptivos pueden ser serie de casos, reporte de casos o transversales. Y los analíticos pueden ser casos y controles y cohorte. ¿Hasta aquí estamos? Sí, magíster. Magíster. Ahora vamos con los experimentales. Los experimentales es como ustedes lo han visto en esa pirámide, es el ápice de esta. Los experimentales en realidad tienen un nivel de evidencia bastante alto. Y lo que queremos con estos diseños experimentales es comprobar la eficacia de una intervención en condiciones ideales. Cuando yo hablo de condiciones ideales es que los experimentos no deben suponer un daño a los sujetos participantes. Nosotros siempre tenemos que tener en cuenta los principios bioéticos, ¿no? Respetar autonomía, la beneficencia, la no maleficencia y justicia, que son los principales principios bioéticos para poder aplicar los trabajos de investigación. Nosotros no podemos, en realidad, pasar por encima de esta voluntad de la persona o dañar a la persona para poder conseguir algo o lograr un objetivo de investigación. Entonces,
todas estas condiciones ideales en realidad ahora se exigen y se tienen que respetar en función de mucha historia que hay hacia atrás acerca de estos experimentos que se hacían con las personas. Y es en esta Segunda Guerra Mundial, en Alemania, todas estas situaciones bastante penosas en realidad que se hacían con los niños, con las mujeres, en realidad con todas las personas, pero con mayor razón en realidad los niños, para poder probar algún tipo de medicamento, enfermedad, ¿no? Era inconcebible poder inyectarle, ¿no?, a las personas un determinado virus o microorganismo para ver cómo se produce la enfermedad, ¿no? Entonces, eso era en realidad allí estamos violando todo tipo de derecho de la persona. Pero todo esto ya cambió. Es por eso que ya ahora en todas las instituciones donde se realiza la investigación, hay comités de éticas que evalúan todo esto para que determinen cuál es el grado en que podría estar expuesto el sujeto a un posible o probable daño. Y allí vienen pues estos estudios, estos ensayos clínicos aleatorizados. Por ejemplo, esta vacuna, la vacuna que en el Perú se está probando para poder, vacuna contra el COVID, ¿verdad? Esto es un ensayo clínico, están probando una vacuna en los sujetos, pero obviamente todo esto tiene que ser aprobado a través de un comité de reforma, que aquello que le administren a la persona no sea perjudicial. No sea perjudicial, definitivamente. Entonces, estos diseños experimentales son por el nivel de evidencia, es que se exige demasiado porque nosotros necesitamos garantizar la seguridad de la persona, la seguridad del sujeto participante, que puede ser una persona o inclusive en los animales. En la Universidad Cayetano tenemos un comité de ética para también animales, porque tampoco la idea es que el hecho de que sea un ser vivo que no tenga la capacidad de razonar o de decidir, tampoco es adecuado pasar por encima de su derecho a la vida, ¿no? Entonces, los comités de éticas en realidad engloban todo ello, garantizar estas condiciones ideales para no producir ningún tipo de daño a las personas o a los seres vivos que van a participar en un trabajo de investigación. Sobre todo, inclusive hay un mayor cuidado con aquella población vulnerable. Estamos hablando de niños, adultos mayores o personas con alguna enfermedad crónica, discapacitante, ¿no? Entonces, dentro de estos diseños experimentales, hay una palabra que le llaman el enmascaramiento. Y eso también estamos aplicando, bueno, lo están aplicando en este ensayo de la vacuna contra el COVID, ¿no? El enmascaramiento involucra de que los investigadores en realidad necesitan, a través de la intervención que van a ejecutar, ocultarla a todos los participantes. Por eso es que dentro de esto, para hacerlo a manera de ejemplo, el enmascaramiento consiste en que yo voy a traer a 10 personas y a los 10 les voy a aplicar la vacuna. En algunos, de manera sin que ellos lo sepan, les aplicaré un placebo y a los otros sí la vacuna. La finalidad es que no pueda haber un error, no en la aplicación, sino un sesgo en que la persona le digamos, imagínense, ¿no? Señor, le vamos a aplicar la vacuna contra el COVID-19. Esta es la vacuna porque el otro es placebo. Entonces, definitivamente la persona que yo le estoy aplicando, ya la estoy poniendo, como se dice, en auto y probablemente decir, ay, sí, la vacuna me hizo mal y puede en realidad darnos en realidad un resultado pues no confiable. Entonces, por eso es que se hacen estos estudios doble ciego, ¿no? Así se les llama, ciego o doble ciego, que no sabe el participante lo que se le está aplicando, pero está bien claro, se le informa. Como es doble ciego, te vamos a administrar, no sabemos si un placebo o la vacuna. Entonces, de eso se trata el enmascaramiento. Y cuando hay este tipo de característica,
el nivel de evidencia se eleva más todavía, lo hace mucho más alto su nivel de evidencia, cuando son aleatorizados y cuando son dobles ciegos. Entonces, los diseños experimentales necesitan tener 3 características principales. Primero, que sean aleatorios, que sean al azar, que tengan una medición basal, es decir, un antes, y que tengan un grupo control. Entonces, la aleatoriedad, cada sujeto tiene igual de oportunidades de ser designado, ya sea para el grupo control o para experimental. Es decir, al azar, tú puedes ser elegido para un grupo y tú para el otro. La suerte te acompañará. Otro es la muestra, ¿no? Que dentro de toda la población yo voy a tener la oportunidad de poder ser parte de este pequeño subgrupo que conforma la muestra, ¿no? Para el estudio de investigación. La medición basal es, como les decía, la que se realiza antes de la intervención, y el grupo control es el grupo que no va a tener intervención. Porque en los experimentales tenemos 2 grupos, el grupo control y el grupo experimental. El experimental tiene intervención, el control no tiene intervención. Entonces, este es un mapa también sobre los diseños experimentales. Y hacemos nuevamente preguntas. ¿Es aleatorio? Si no es aleatorio, va bajando un poquito su nivel de evidencia. Pero hay otras preguntas que podemos hacer. ¿Tiene grupo control y medición basal? Y aquí vamos viendo, ¿no? Esta X es la intervención, lo cual lo hace experimental. Esta O es la observación o la medición, antes y después. Entonces, ¿es aleatorizado? ¿No tiene la R de randomización? No, no hay. ¿Tiene grupo control? Grupo control. No tiene experimento, grupo experimental. ¿Tiene medición basal? Si tiene un antes, experimento, y un después, es un cuasi experimento. ¿Cuándo lo hace un preexperimento? Acá tenemos 3 versiones. Acá tenemos medición basal antes y después, pero no tiene grupo control. Acá tenemos medición después, pero sí tiene 2 grupos. Y acá solamente tenemos medición después, un solo grupo. Entonces, un preexperimento puede tener, no tiene, perdón, grupo control, o no tiene medición basal, o no tiene ninguno de los 2. Esto lo hace con menos nivel de evidencia. Por eso que se les recomienda a ustedes inclinarse, si se van a inclinar por experimentales, por los cuasi experimentos. ¿Por qué? Porque cumple ¿con qué cosa? Con grupo control, grupo experimental y medición basal como mínimo. Pero miren acá. Si es aleatorizado, un experimento verdadero cumple todas las características de aleatoriedad, ambos grupos, experimental y control. R, randomización o aleatorización. Tiene aleatoriedad, tiene 2 grupos, experimental, que es el ROXO, 2 grupos, experimental el ROXO y el control, que es el ROO. Tiene medición basal, antes. Este es un experimento verdadero. Un experimento aleatorizado incompleto tiene aleatorización, pero no tiene medición basal. Ojo, estas siglas les van a llegar en el examen. ¿Qué significa todo esto? Ustedes aquí me dirán, es randomizado, tiene medición basal, tiene grupo experimental, tiene grupo control, es un diseño experimental verdadero. Si les pongo así, no tiene randomización, no tiene grupo experimental, tiene grupo control, tiene medición basal, cuasi experimento. Estas siglas sí les van a venir en el examen, por si acaso, para que ustedes puedan identificarlo. Y estos diseños cuasi experimentales, que es aquello que usualmente tiene un nivel de evidencia mucho mejor que los preexperimentos, si bien no tienen aleatoriedad, son importantes en realidad porque hay varios diseños cuasi experimentales. Entonces, hay diseños cuasi experimentales
como les decía, no son randomizados, pero miren cuántas mediciones tienen, pre y post test. Y miren aquí la cantidad de observaciones que tiene. Tiene 3 fotos adelante, 3 fotos atrás, antes y después del experimento. Y aquí solamente tiene un grupo. ¿Qué grupo es este? ¿Grupo control o grupo experimental? Experimental, maestra. ¿Por qué? Porque en el medio figura el efecto que se va a aplicar. La intervención o el tratamiento, así es, ¿no? Entonces, acá tenemos un estudio experimental, este es el grupo experimental, no randomizado, no aleatorizado, y tiene, mire, cuántas observaciones. Por lo tanto, como tiene varias observaciones, ¿es transversal o es longitudinal? Longitudinal, maestra. Longitudinal, así es. Tiene varias fotos, ¿no? Todos los trabajos experimentales son longitudinales. Pero tenemos, hasta allí, éramos investigación cuantitativa. Ahora viene otro tipo de investigación, que es esta investigación cualitativa, que ya estamos hablando de otro tipo de enfoque, en donde se analizan, no los números, sino analizamos palabras. Y aquí tenemos diseños bastante marcados. Según esta literatura, nosotros en investigación cualitativa tenemos diseños de tipo descriptivo y de tipo interpretativo. Desde el punto de vista descriptivo, tenemos estos diseños etnográficos, biográficos, fenomenológicos, investigación-acción y diseños documentales. Y desde el punto de vista interpretativo tenemos la teoría fundamentada y la inducción analítica. Entonces, la investigación cualitativa en realidad, nosotros podemos adaptarnos en el camino, es bastante flexible. El objeto de este estudio, se va dando a conocer durante el proceso, ¿no? Entonces, este tipo de investigación, en realidad, cada una de ellas, de estos diseños, así de manera bastante corta, para poder explicarle, este tipo de diseños responden a una subjetividad. Entonces tenemos diseños de teoría fundamentada en donde se van a generar conceptos y teorías que se fundamentan en datos. Entonces el proceso de esta teoría fundamentada, que es un enfoque cualitativo, va desde los datos que nosotros vamos a ir transcribiendo. Pero ojo, es importante de que lo que se transcribe luego vamos a tener que codificarlo. Y esos códigos se van a ir categorizando uno a uno para poder finalmente tener una teoría o un modelo explicativo. Hay otro tipo de diseños como son los etnográficos. En estos diseños etnográficos, como su misma raíz lo menciona, nosotros tenemos que describir y analizar ideas, creencias, conocimientos, prácticas de grupos, de culturas, de comunidades. Entonces, nosotros como investigadores vamos a reflexionar en algunos de estos cuestionamientos, ¿no? ¿Qué cualidades posee este grupo o comunidad? ¿Qué creencias comparten? ¿Cuáles son sus condiciones de vida, costumbres? Entonces, si nosotros vamos dando respuesta a cada uno de estos cuestionamientos, nuestras preguntas no se van a resumir a subcategorías inmediatas, sino que cada persona nos va a emitir en realidad una respuesta muy individualizada, pero que nuevamente tiene que ser en realidad categorizada. Es por esto que la investigación cualitativa responde a una subjetividad. Hay otro tipo de estudio que son los diseños fenomenológicos. Este tipo de diseño en realidad responde más a las experiencias
individuales subjetivas de las personas o de los sujetos participantes. Entonces, lo que busca indagar en realidad son las experiencias de cada uno de ellos, conocer cuál es el significado de lo que ha vivido, ¿no? Entonces, el ejemplo que yo les mencioné, y si fuéramos nosotros a tener en el caso de este estudio sobre las enfermeras supervisoras, si quisiéramos investigar las experiencias de estas enfermeras supervisoras, que son pocas, ¿no? 15 de repente, sobre un fenómeno, ¿no? Sobre la pandemia COVID, supongamos, cuáles son sus experiencias de ellas, ¿no? Entonces ya estaríamos probablemente acercándonos a un tipo de diseño más fenomenológico. Diferente historia tendríamos nosotros cuando queremos hacer un diseño narrativo. Nosotros cuando estamos frente a diseños narrativos, lo que nosotros queremos es construir una historia, ya sea individual o grupal. Entonces, en estos diseños narrativos, a diferencia de un diseño metodológico que va a ir a, el diseño fenomenológico, perdón, explora la experiencia, en un diseño narrativo nosotros contamos una historia resaltando ciertos acontecimientos para comprender aquellos sucesos o datos que no estaban claros. Otro tipo de diseño de investigación cualitativa son los diseños de investigación-acción. Tenemos claramente su nombre, investigación-acción. Es resolver problemas, la finalidad es resolver problemas y mejorar algunas prácticas a partir de vivencias, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros que reconocer que más allá de resolver problemas, nosotros queremos generar en los participantes un cambio, pero es un cambio social. Estamos hablando nuevamente de una realidad interna, no aquella realidad propia de cada persona o de cada individuo, ¿no? Entonces, hay una literatura que también les he colgado en el EVA sobre este libro de Hernández Sampieri, en donde él nos menciona características de estos principales diseños cualitativos, ¿no? Hay algunas disciplinas en las cuales nosotras podemos estar inmiscuidas como personal de salud y nosotros, por ejemplo, podríamos estar aquí en estos diseños fenomenológicos, ¿no? También en estos diseños de investigación-acción. Asimismo, también tenemos aquí un resumen, en realidad, de los principales diseños de investigación cualitativa con aquellas características que nosotros podemos ir resaltando en cada una de ellas. Y quería mencionarles esto a manera de ejemplo. Si nosotros, a manera de ejemplo para este tipo de diseño, ¿no? De investigación cualitativa. El propósito del estudio es comprender las emociones de jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano para una operación de alto riesgo. ¿Qué tipo de diseño es? Ya les he dicho ya. ¿Por qué sería diseño fenomenológico? Porque quieren comprender Por- las emociones del paciente, ¿Por qué? porque quieren comprender las emociones de los jóvenes entre 14 y 20 años. Porque va a describir las emociones de los jóvenes de 14 a 20 años. Quiere evaluar experiencias, ¿verdad? Dentro de ellas están las emociones. Entonces, ¿cuáles podrían ser las posibles preguntas de investigación? ¿Cuáles podrían ser las posibles preguntas, chicas y chicos? A partir de esto, ¿no?
Magíster, ¿podría ser cuáles son las emociones que presentan los jóvenes de entre 14 y 20 años al ingresar al quirófano? ¿Cuáles son? Sí, está bien. Porque ahí saldrá, pues, ¿no? ¿Qué tipo de emociones, ¿no? Encontraremos, de repente el de 14 años te dice, me siento fatal, siento que me voy a morir, es mi último día de vida. No sabemos en realidad qué nos podría decir, ¿no? ¿Qué otra pregunta podría surgir? Magíster, ¿puede ser cuál sería el impacto emocional de los jóvenes entre 14 y 20 años que van a ingresar al quirófano? Ya, impacto emocional. Podría ser. Entonces, si nosotros nos adentramos más a este aspecto subjetivo, podríamos nosotros preguntarnos como, ¿qué emociones experimentan los pacientes jóvenes que serán intervenidos en una operación de alto riesgo? ¿Cuáles son sus vivencias antes de la operación? Antes, ¿ah? ¿Y qué mecanismos utilizan para confrontar las emociones negativas que surgen en la etapa previa a la operación? O sea, si ustedes se dan cuenta, cada una de estas preguntas no nos va a dar una sola respuesta. Nos va a dar innumerables respuestas, como las que les mencioné, que es probable que nos respondan eso, no si yo creo que hoy es mi último día de vida, porque yo siento que me voy a morir en la operación. Eso nos pueden responder. También nos pueden responder de repente, sí, yo sé que va a ser rápido, ¿no? Me han dicho que hay riesgo, pero creo que el cirujano es bueno. Hay esta subjetividad, como es bastante individualizada, nos ayuda bastante en realidad a tener una diversidad de respuestas que nos va a permitir seguidamente, ¿no?, analizar cada una de ellas. Pero es importante poder identificar frente a qué diseño de investigación me encuentro. Como les decía, los diseños de investigación más utilizados en ciencias de la salud, según la literatura que he estado revisando, son los fenomenológicos y los de investigación-acción. También estamos con los de la teoría fundamentada, pero por ejemplo, yo tengo una asesora de investigación cualitativa y ella mucho se inclina por la investigación por los diseños fenomenológicos, ¿no? Y es algo que ella usualmente me ha estado inculcando poco a poco en realidad, porque yo les he mencionado a cada uno de ustedes que estoy muy inclinada a la investigación cuantitativa, pero este diseño en realidad, a medida que lo he ido revisando, me parece súper interesante, sobre todo porque estas experiencias que reflejan las personas, en realidad son en primera instancia, pues, recibidas por nosotros, los enfermeros. O sea, nosotros somos los primeros profesionales de la salud que en realidad somos aquellos que vamos a recepcionar todas estas emociones. Entonces, ¿por qué no las medimos? ¿Por qué no medimos estas emociones desde el punto de vista cualitativo, no? Porque en realidad es un mar de subjetividades, un mar de experiencias de las personas, y es algo que se tiene que medir y que se puede medir a través de un diseño en particular. Entonces, nosotros tenemos dos tipos de enfoques, cuanti y cualitativo, al cual nosotros nos podemos ir apoyando a medida de que la idea de investigación se va consolidando. Pero, ojo, este enfoque, el cual elijamos, no deja de lado la cantidad de sujetos que pueden ser aquellos que formen parte de mi población. Entonces, antes de iniciar con el tema de la población y muestra, deseo nuevamente darles un ejemplo. Deseo examinar si existe asociación entre factores laborales y la ocurrencia de eventos adversos en los profesionales de enfermería.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, yo quiero saber si hay una relación entre, por ejemplo, un factor laboral puede ser la condición laboral, ¿no? De repente, terceros, nombrado y caso. Quiero saber si dentro de estos tres, los eventos adversos se producen más en los turnos del personal tercero, o los eventos se producen más en los profesionales que son terceros, que son casos, que son nombrados. O también otro factor laboral puede ser la edad, ¿no? También podría ser, ¿no? La edad, o el tiempo de servicio. El tiempo de servicio. Entonces, yo quiero saber si hay una relación entre eso, ¿no? Si los factores laborales, en realidad, o a raíz de un factor laboral en particular, se producen más eventos adversos en los profesionales de enfermería. ¿Cuál será mi población accesible? ¿Puedo acceder yo a todas las enfermeras de Lima? ¿Puedo acceder a todas las enfermeras de mi hospital? ¿A todas las enfermeras de mi servicio? ¿O a todas las enfermeras que cometen errores? Las de mis servicios. ¿Ya? ¿Por qué no a las de mi hospital? ¿Por qué no a las de mi hospital? ¿Por qué no a las de Lima? Porque cuando hacen un estudio no tiene que tener las mismas características la población para el estudio, Pero todas son enfermeras. pero no todos, o sea, si hago de medicina debería ser en medicina. Ya, a todas las enfermeras del Servicio de Medicina de Lima. Es muy grande la Para eso se población, muy utiliza extensa. un grupo muy grande de estudio. Es muy grande, así es. Hablemos de la accesibilidad. ¿Qué posibilidades tengo yo de poder encuestarlas sobre este tema a la enfermera de Bravo Chico, y luego me voy a las enfermeras de Rebagliati, y luego a las enfermeras del Almenar, a las del Barto? La posibilidad es casi nula. Vayamos a mi hospital. Si trabajo en el hospital de ATE, o al Rebagliati, que también es grande, ¿qué posibilidades hay que yo pueda encuestar a todas las enfermeras del hospital? ¿Será accesible? ¿Qué creen ustedes? Ojo, estamos hablando de población. Población, no muestra. Entonces, nosotros, para poder tener acceso a una población, a un grupo de sujetos participantes, primero tengo que evaluar si este conjunto de personas, de objetos en los cuales yo deseo conocer algo en una investigación, estoy cerca a poder acceder a ellas para finalmente, dentro de esa torta de personas, en realidad, poder obtener una porción que va a ser mi muestra. Esta muestra debe tener las características similares a toda la población que me permita a mí generalizar. Entonces, según los conceptos, nosotros tenemos tres denominaciones de población. Tenemos una población blanco, tenemos una población accesible y tenemos una población elegible. Entonces, la población blanco es aquella que se busca generalizar. Aquí estaríamos hablando de todas las enfermeras de mi hospital. La población accesible. Aquí ya no estaríamos hablando solamente de todas las enfermeras de mi hospital. Aquí ya podríamos nosotros ir un poco
ser un poco más específicos, ¿no? Son sujetos que si bien pertenecen a la población blanco, pero están más disponibles. Allí podríamos tener a las enfermeras ya de mi servicio. Pero en la población elegible, yo ya ahí establezco ciertos criterios, ciertas características para yo poder decir, tú entras a mi estudio, pero tú no. ¿Cuál, por ejemplo? De repente, uno de mis criterios de inclusión es que la enfermera tenga experiencia laboral en sala de procedimientos de 1 año como mínimo. Por ejemplo, de las 10 enfermeras, una de ellas tiene experiencia 11 meses. Ella no entra. Pertenece a mi población blanco. Todas las enfermeras del Hospital Rebagliati. Pertenece a mi población accesible, enfermeras del servicio de sala de procedimientos. Pero a mi población elegible tengo yo un criterio. Experiencia mayor a 1 año y ella tiene 11 meses. Por lo tanto, no es parte de mi población elegible. Y allí es donde intervienen en esta población elegible los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Son nuestros criterios de elegibilidad. ¿A quiénes incluyo? Aquellos que cumplan con ciertas características que el investigador considera pertinentes, sean clínicas, características demográficas, en tiempo, en espacio. ¿Quiénes voy a excluir? Aquellos, obviamente, que puedan interferir con la calidad de mis datos. Por ejemplo, ¿cuál sería un criterio de exclusión? Todas las enfermeras, muy bien, ¿son todas enfermeras? Check, entra. ¿Todas tienen experiencia en 1 año? Todas, entran. Pero, ¿qué pasa si yo, de repente, voy a hacer un trabajo de investigación sobre mecánica corporal, o si quieren ustedes implementar un programa para movilizar al paciente, ¿no? Mecánica corporal, o para realizar cambios posturales, quieren implementar un programa. Entonces, como va a haber mucha demanda de trabajo, ustedes a quienes van a excluir enfermeras con antecedente de enfermedad musculoesquelética. Tienen que cuidarlas, porque si ustedes la incluyen a ellas, cuando estén en pleno programa de mecánica corporal, le van a terminar de fracturar la columna. Por un tema de no hacerle daño, la excluyen. Entonces, colega, cumples, eres enfermera, tienes 1 año de experiencia, pero tu antecedente de lordosis, de cifosis o lo que tengas, un trastorno musculoesquelético, es una característica que en realidad va a poder interferir con mis datos. Y porque lo otro es porque no puedo yo, como sujeto, como investigador, hacer algún tipo de daño al sujeto participante. Por lo tanto, por esa característica quedas excluida, ¿no? Porque también el estudio involucra hacer pesos, hacer cambios posturales, y eso a ti te podría más bien, no, te jugaría en contra, ¿no? Entonces, todos esos análisis se lo hace el investigador, para que pueda decir quién entra y quién no. Y lo otro son los criterios de eliminación. El criterio de eliminación se aplica solo en el sujeto que ya ha sido incluido, pero que durante el estudio va a tener que ser retirado. Por ejemplo, vayamos con el mismo ejemplo. Vamos a hacer un trabajo de investigación en donde vamos a implementar un programa para este tema de mecánica corporal, ¿no? Mover al paciente en sala de operaciones. Primero, es enfermera, tiene 1 año de experiencia y no debe tener trastornos musculoesqueléticos. Cumple. Estamos haciendo el programa y ¿qué pasa si en ese tiempo la enfermera ni enterada y se entera que está embarazada y está con amenaza de aborto? ¿Qué hacen ustedes?
Magíster, No, amiga, hasta el final. Tú has entrado, no terminas. Tenemos que retirarla. Tenemos que retirarla y no por un tema de que nuestros datos vayan a salir mal, sino por un tema de protección, ¿no? Entonces, tenemos que retirarla. Esto es bueno, esto es un caso bastante, en realidad, bastante extremo, ¿no? Otros casos, por ejemplo, menos extremos los voy a dar, en programas educativos en donde vamos a implementar, ¿no? Queremos implementar un programa educativo, lo que una de sus compañeras está pensando hacer, queremos implementar un programa educativo para mejorar el nivel de conocimiento en la preparación colonoscópica, ¿no? Queremos implementar este programa educativo para que todos los pacientes que sean sometidos a una colonoscopía, nosotros lo podamos educar previo a ello para evitar cualquier tipo de suspensión o cualquier tipo de eventualidad durante el procedimiento. Criterio de inclusión, paciente adulto, cumple. Criterio de inclusión, paciente que sepa leer y escribir, cumple. Criterio de inclusión, paciente programado para colonoscopía, cumple. Criterio de inclusión, paciente que acuda a todas, son 7, ¿no? A las 7 capacitaciones que incluye el plan educativo. Entonces, el paciente acepta, cumple todo. Primera capacitación va, segunda va, tercera va, cuarta va, quinta falta, sexta falta y séptima falta. Tú has puesto claramente dentro de tus criterios que tiene que cumplir las 7. Ha faltado a 3, lo retiras. Él ya estaba incluido, pero en el camino empezó a faltar y ya no estaba cumpliendo con los criterios de inclusión. Por lo tanto, ese dato que finalmente se ha recolectado de sus primeras 4 capacitaciones no van a ser tomados en cuenta y este sujeto participante o los datos que se han podido recolectar de él son eliminados. En Cayetano, usualmente los únicos criterios de elegibilidad que describimos son los criterios de inclusión y los criterios de exclusión, nada más. Pero ellos, cuando ya ustedes hacen, ¿no? Tenemos nuestra población blanco, nuestra población accesible, nuestra población elegible. Cuando ya empezamos a hacerlo más chiquito, tú vas, criterios de inclusión y exclusión, allí ya tenemos a nuestra pequeña muestra. Entonces, la muestra es un pequeño subgrupo de toda la población, ¿no? Entonces, lo que nosotros queremos con este subgrupo es que obviamente sean procedentes de la población elegible y la representatividad de una muestra en realidad permite extrapolar y por ende generalizar los resultados. Primero a la población accesible y a partir de esta a la población blanco. Entonces, hay tipos de muestreo, ¿no? Entonces el muestreo en realidad se define como estas técnicas para poder seleccionar la muestra. Entonces, los métodos para seleccionar una muestra, hay diferentes métodos para seleccionar una muestra. Lo importante es reconocer de que puede tener uno en función del número de muestras, es decir, puede ser un muestreo simple, doble o múltiple, ¿no? Número de muestras recogidas de una población, o, que es lo más habitual, según las formas de seleccionar los elementos. Probabilístico, que tiene mucho que ver con la aleatoriedad, y lo no probabilístico con la intencionalidad, ¿no? Es probable que te elija. Entonces hay una alta probabilidad de que pueda ser elegido. Y eso es a través del azar. Acá tenemos los tipos de muestreo probabilístico y acá tenemos el muestreo aleatorio simple, ¿no? Es como meter en una bolsa un montón de papelitos y la probabilidad de que estés elegido es bastante alta, ¿no? Pues saca 10 papelitos, sacas 10 y ahí está tu muestra.
Hay un muestreo aleatorio estratificado que usualmente se hace, por ejemplo, en este ejemplo de 4 hospitales, ¿no? Vamos a seleccionar al azar de cada uno de estos hospitales un grupo o una muestra en realidad que tenga las mismas características y que puedan ser representativas. Hay un tipo de muestreo sistemático también, que usualmente es a través de una fórmula. Usualmente, por ejemplo, pueden ser todos los impares, o como hacíamos a veces cuando dan examen, ¿no? Una silla, todos los que se sientan o los impares, mejor los impares, van a formar parte de este estudio y los pares se retiran, ¿no? Entonces, ese es un muestreo aleatorio sistemático. O cada 2, por ejemplo, ¿no? Cada 2 personas es la persona que va a salir elegida como parte de la muestra. Y hay otro tipo de muestreo que es el muestreo por conglomerados. Estamos hablando ya de seleccionar nuevamente al azar una muestra de consultorios. Son más pequeños que los estratificados, porque en los estratificados estamos hablando de hospitales, ¿no? Más grande en realidad. Aquí solamente estamos hablando como si fuera de un hospital, o podríamos hablar en realidad, sí, de un hospital con los consultorios o con los departamentos que hay en cada uno de los hospitales, ¿no? De las instituciones de salud. Entonces, los muestreos no probabilísticos pueden ser muestreos consecutivos, en donde el investigador va a elegir a los sujetos que cumplan ciertos criterios en un intervalo de tiempo, o hasta que alcance un número de muestras suficiente, ¿no? Y un muestreo por conveniencia, que es usualmente lo que utilizan acá los investigadores, es que, por ejemplo, ¿no? Quiero hacer mi trabajo de investigación en el servicio de sala de procedimientos. ¿Cuántas enfermeras son? Somos 10. Entonces, ¿cuál va a ser tu muestra? Mira, tienes pocas enfermeras, por lo tanto, si te pones a hacer una técnica de muestreo, te vas a quedar con 2 o 3 enfermeras, porque las técnicas de muestreo involucra, puedes reducir todo este número. Entonces, para efectos de no tener una menor muestra y un menor número de participantes, me conviene en realidad trabajar con toda la población, ¿no? Por lo tanto, mi muestra va a ser la misma que la población. Entonces, aquí seleccionamos los elementos del cual el investigador tiene más acceso. Pero hay tipos de muestreo también en investigación cualitativa. Entonces, aquí tenemos algunos muestreos, perdónenme, acá, en estas líneas que les he sombreado, tenemos muestreos o muestras, variadas, muestras teóricas, dependiendo de la intención, muestras homogéneas, muestras de casos extremos, muestras por cuotas, casos tipo de experto. Entonces, hay un sinnúmero también de muestreo que en realidad manejo muy poco en relación a la investigación cualitativa, pero esta literatura que en realidad les he compartido, de Hernández y Sampieri, en realidad es importante que ustedes la revisen si estamos interesados en investigación cualitativa. En realidad, este tipo de investigación, justamente por el tipo de diseño el cual se maneja, su número de participantes no es tan alto ni tan exigente como se necesita para las investigaciones cuantitativas, ya que en el enfoque cuantitativo lo que necesitamos es, en su mayoría, generalizar los datos, ¿no? Entonces, otro tipo de definición que nosotros tenemos para este tipo, para los población muestra, es el tamaño muestral, ¿no? Y finalmente el tamaño muestral va a ser el número de elementos que van a formar la muestra. Entonces, el cálculo de tamaño muestral, las técnicas de muestreo, se relacionan y se hacen en función de fórmulas estadísticas, de fórmulas. Hay cálculo de tamaño muestral utilizando fórmulas para poblaciones finitas, si la conocemos, para poblaciones infinitas, si en caso no sabemos el número exacto de la población. Entonces son fórmulas estadísticas que se aplican, pero es importante tener en cuenta que tenemos que
reconocer el margen de error y el nivel de confianza. En esta literatura del año 2011, por ejemplo, nos especifica algunos datos o algunos valores en función de el nivel de confianza, del tamaño aproximado, de la proporción y el error máximo admisible. Entonces, hay una fórmula en realidad que se representa por estas siglas, el N mayúscula, que es la población, y el N minúscula, que finalmente va a ser la muestra. Usualmente para estas fórmulas el nivel de confianza va a estar siempre establecido hacia un 95% de confianza. Tenemos sus proporciones en donde tenemos esta nomenclatura del P y el Q. Cada una de ellas, si no se reconoce estas proporciones, ¿no? Esta literatura nos sugiere de que el P y el Q sea proporcionalmente dividido, ¿no? Estamos hablando de un 0.5 para cada uno de ellos, y el error máximo admisible es de 5%, que usualmente es el que se coloca. Aquí, en esta misma literatura, como les había mencionado, hay tamaños de muestras según los estudios cualitativos. Usualmente para los diseños fenomenológicos se sugiere un tamaño mínimo de muestra, mínimo, ojo, de 10 casos. Para teorías fundamentadas, entrevistas o personas bajo observación, se sugiere un tamaño mínimo de muestra de 20 a 30 casos. Entonces, esta es una recomendación que está en una literatura en particular para los estudios cualitativos.